Pero ¿qué implica o qué significa ser templo del Espíritu Santo? Que eso es lo que vamos a hablar hoy en varios minuticos. El título del mensaje es la quinta fase. ¿Cómo es? La quinta fase. Tranquilo que mientras avanzo va a entender por qué se llama la quinta fase. Llegamos al propósito pues que tiene Dios con este mensaje. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es el espíritu que inspira lo que vamos a escuchar hoy? Hay algo, hermano, que pasa a veces en la iglesia del Señor, y es que yo creo que todos coincidimos en que cuando más va pasando el tiempo y más va corriendo los años, pareciera que el mover de Dios menguara en medio de su iglesia. No sé si lo han notado. Años atrás era muy sencillo que la gente era bautizada, inmediatamente 2 días, un día, una semana, eran bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora yo creo que los que somos pastores coincidimos en que llegamos a las congregaciones y preguntamos ¿quién no ha hablado todavía en nuevas lenguas? Y se levantan una cantidad de manos y empiezan a indagar en esas historias, y el uno dice yo tengo 12 años de bautizado, otro tiene 20, otro tiene 30, otro tiene 5, y algo parece que sucede porque parece que menguara el mover del poder de Dios en medio de la iglesia. Y obviamente factores, hermanos, hay muchos. Hay muchas cosas que podríamos decir esta noche que pueden afectar que Dios se glorifique de una forma sobrenatural en medio de su pueblo. Pero yo quiero hablarle de una hoy, una sola. Cuando nosotros empezamos a normalizar lo que no se puede normalizar. Me explico. O sea, cuando a nosotros se nos habla de algo extraordinario y nosotros nos lo tomamos como si fuera algo natural, algo más, un culto menos, un programa más, un programa menos, un mensaje más, un mensaje menos, un invitado más, un invitado menos, pues da lo mismo. Empezamos a naturalizar las cosas. A nosotros los que dirigen el culto una y otra vez dicen, Dios está aquí. ¿Y nosotros qué decimos? Amén. Como si eso fuera cualquier cosa. Como si fuera que vino la vecina de al lado y entró y bueno, y vino la vecina. Ah, qué bueno. No, esta noche en medio de nosotros hace presencia uno que es muy grande, aleluya. Alguien que le dé la gloria al Señor y que empiece a dimensionar lo extraordinario que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Ese aplauso fuerte a Jesucristo. Adórenlo, por favor. Uno tiene que saber de dónde viene lo que tenemos ahora. ¿Por qué lo normalizamos? Porque llevamos, a ver, ¿quién es el que tiene más tiempo acá de bautizado? ¿Quién tiene 30 años de bautizado? O más, un poquito más de 30, entre 30 y 40, ¿quién tiene? Ya, por ahí está la hermana. ¿Quién tiene entre 40 y 50? ¿Habrá alguno por ahí? No. Más de 40. Bueno, los demás están entre 30 y 40. Llevamos 30 años o más. El que más tiempo tiene nosotros escuchando y sintiendo que Dios está aquí y sintiendo que nos eriza la piel y sintiendo que nos dan ganas de llorar, entonces lo normalizamos porque toda la vida ha sido así. Pero cuando yo empiezo a mirar cómo era antes y miro el proceso para llegar al beneficio, al privilegio que tenemos ahora, entonces yo le voy a ya de antemano a decir lo que usted va a empezar a decir mientras yo predico. Usted va a empezar a decir, uy Señor, qué maravilla lo que nos has dado. Amén. Pero como a veces no lo sabemos, entonces lo normalizamos. Entonces hay un término que le quiero explicar, va a tener sentido al final del mensaje, para empezar con lo de las fases, porque las fases son para que usted entienda cómo llegamos a lo que tenemos hoy. Sépalo, hermano, que no toda la vida fue así. Dios está aquí, no toda la vida fue así. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento que si alguien dijera, este fin de semana Dios va a estar aquí, la gente se hubiese reído de esa persona, porque así no funcionaba. Nosotros lo vemos normal porque nacimos en un ambiente así. Yo fui criado en el Evangelio llegó a mi casa cuando yo tenía 4 años de edad. Yo me tomé el tetero en las bancas de la iglesia. Entonces normalizamos lo que no se puede normalizar. El término que quiero que hoy quede claro, yo sé que algunos lo saben, pero quiero recordárselo, es la diferencia entre el término templo, que ahorita lo leímos en el pasaje, ¿cierto? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, y la diferencia con el término iglesia. No es lo mismo, y lo hemos confundido y lo usamos mal, porque decimos cosas como esta: oiga, pídale la llave al pastor Alejandro porque hay que ir a hacerle aseo a la iglesia. ¡Ah! Se equivocó. Yo también la he cometido, tranquilo. Porque la iglesia no es este espacio físico. La iglesia, yo creo que usted tiene claro que somos nosotros. Y la palabra iglesia significa asamblea de personas, grupo de personas. Esa es la iglesia. El factor humano es la iglesia. Ahora,
este espacio físico, ese sí es el que se puede definir como templo. Pero el pasaje que leímos, de una forma misteriosa, como que mezcla los dos principios. ¿Sí analizó? Porque ahora le llama a la iglesia, que la iglesia es el ¿qué? Denle ese aplauso al Señor Jesús en esta. Pasito a pasito, así, punto por punto. Primera fase, le voy a dar un nombre a cada una para que usted se vaya acordando y esto no se le vaya a olvidar nunca. En la primera fase la vamos a llamar el Dios de las alturas. ¿Cómo se llama? El Dios de las alturas. ¿Por qué le hablo del Dios de las alturas? Porque cuando vamos cómo empezó esto de la relación entre Dios y el hombre, no era que Dios estaba en el templo. No era que Dios venía a la tierra, no era que Dios tocaba a la gente, no. Se tenía la concesión de que Dios moraba ¿dónde? Allá en el cielo, en las alturas. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo capítulo 113, el verso 4 y el verso 5 dice: excelso, mire esto, sobre, o sea, allá, arriba, sobre las naciones es el Señor. Ojo, sobre los cielos, ¿qué? Su gloria. ¿Quién como el Jehová nuestro Dios, que se sienta en dónde? ¿Se sienta en dónde? En las alturas, aleluya. Entonces esa es la idea, por eso el salmista escribió eso. En el Antiguo Testamento era la concesión, Dios está por allá, arriba en el cielo. Eso de que el fin de semana va a estar aquí, la gente se hubiese reído, no pasa. Porque la morada de él en ese momento, en esa primera fase, ¿era dónde? En el cielo. Entonces por eso se tenía la concesión, y esté atento a esto, hermano, que entre más arriba se estaba, ¿qué? Pero uno, entre más arriba estaba uno, ¿qué? Eso, más cerquita de Dios estaba. Por eso usted va a leer en la Biblia que los holocaustos, ¿dónde se hacían? En la cima de las montañas. Por eso Abraham subió a Moriah, por eso Moisés subió a Sinaí, porque entre más arriba estaba, más cerquita de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, y esta noche puede decir: gloria a Dios que en nuestro tiempo no es así, porque el que es Dios arriba en el cielo, también es Dios abajo en la tierra. Den el aplauso, den la gloria a ese Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Pero cada fase nos va a dejar algo lindo en que pensar. Un programa donde la presencia de Dios va a estar cerquita de nosotros. Y le dijera: ¿cuál es el cerro más alto que hay aquí en estos alrededores? En todas las ciudades montañosas, en todos los pueblos, hay un cerro. El cerro de las Cruces, el cerro de Guadalupe, alguno de esos. Dígame uno. ¿El qué? San Cancio. Bueno, el cerro de San Cancio. Usted mira que el hermano Alejandro le ha dicho: este fin de semana, para que el programa Hasta que rebose mi copa realmente nos lleve a estar cerca de Dios, los espero el sábado allá arriba en el cerro. Ahí sí le voy a decir algo, y no me vaya a enojar conmigo, pero ahí sí, hermano, yo me admiro de esas ovejitas que tenemos por allá en esas montañas, porque esa gente, hermano, se echa unas caminadas de hora y media, de 2 horas, para ir a un culto. Siendo pastor en Las Margaritas, me tocó ver algo lindo. Llegaba a la escuela dominical y siendo las 8 o 9 de la mañana, muy temprano, yo decía: esta gente hasta qué horas madrugará. Y llegaban los hermanos tempranito a las 8:30 o 9, y con sus botas de pantano hasta por acá, y se las quitaban y se ponían las sandalias las damas, se ponían los zapatos de charol los hombres, y se entraban para el templo. Y a mí algo que siempre me pareció como enternecedor, lindo, hermoso, era que yo salía a la puerta del templo y veía esa fila de botas. ¿Y sabes qué decía? Pensaba yo decía: esas botas, ese mugre que tienen encima, muestra la devoción con la que esta gente viene a buscar la presencia de Dios. Que pensar que en las ciudades se ha normalizado y no viene a la vuelta de la iglesia y no viene al culto. Que Dios nos ayude. Amén. Hermano, que es una bendición ver la devoción de la gente. Amén. Pero le decía, en esta primera fase, si uno lo mira, piensa un momentico, que a pesar de que nuestros ojos digamos: eso tan maluco, porque si vamos a compararlo con lo que tenemos ahora, muy maluco, sí, hay que ser sinceros, porque lo que tenemos ahora es mejor. Voy a repetirlo porque no entendió. Lo que tenemos ahora es mejor. Pero aunque esto es mejor,
Es curioso ver a Moisés subiendo hasta Sinaí, pero Moisés no está afligido porque hay que subir a Sinaí. Es curioso ver a Abraham subiendo a la cima de Moriah, y va con su hijo sentenciado a muerte, y aunque a él le duele su hijo, hay algo que impulsa a Abraham a seguir subiendo. Sabe que si trajéramos a esos hombres y les preguntábamos qué los hacía subir a la cima del cerro, sabe que contestarían: es que lo que pasa es que cada paso hacia arriba es un paso más cerca de Dios, y yo quiero estar cerca de la presencia de mi Dios. Alguien que le dé un aplauso, alguien que sienta hoy deseo de acercarse a Dios esta noche. Segundo, el Dios, y esta le va a sonar raro, pero ya va a entender por qué, del camping celestial. ¿Cómo es? El camping celestial. Si lo traducimos al español, camping es una carpa. Eso significa, búsquelo en el diccionario. Y lo llama así porque el tabernáculo de alabanza era eso, una carpa. ¿Y por qué tenía que ser una carpa? Porque tenía el propósito de desarmarse y volverse a levantar facilito. Porque el pueblo de Israel para ese momento era un pueblo que nómada, que se movía por el desierto. ¿Sí lo recuerda o no? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque yo quiero que usted vea cómo esto va avanzando. Empezamos con el Dios de las alturas. Pues resulta que el Dios de las alturas ahora le dice a Moisés, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Dígame. Amén. Pero lo más bonito de esto no es el santuario. Lo más bonito de esto no es el recinto, sino el propósito. Le dice: harán un santuario para mí. Por favor, léalo. Y habitaré en medio de ellos. Alguien que le dé alegría a eso. Hay un Dios que quiere estar metido en el centro de su iglesia, en lo más profundo de su corazón. Vaya entendiendo la buena noticia. El Dios de las alturas ahora quiere habitar en medio de ellos. Amén. Y ahí le hace la recomendación a Moisés: levante una carpa con estas telas, con estas medidas, con estos materiales. Usted conoce la historia, no me voy a detener ahí. Pero lo que le quiero decir es que hay que tener algo claro. Ojo, que Dios no vivía en el tabernáculo. Si usted ha leído Éxodo, sabe que Él no vivía ahí. Dice que de cuando en cuando su gloria descendía en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Veían una nube que siempre estaba encima de ellos acompañándolos allá en las alturas, como fue en la primera fase, pero de vez en cuando se hacía un torbellino que descendía sobre el tabernáculo, y el pueblo entendía esto, que es lo que debería alegrarle a usted, así como le alegraba a ellos. Cuando ellos veían que se formaba el torbellino y descendía, ellos decían: cuidado, porque el rey está en casa. Denle ese aplauso al Señor, de la gloria al Señor. Ellos se gozaban porque Dios estaba con ellos. De cuando en cuando descendía. Y aún así, vuelvo y le repito, lo que tenemos ahora es mejor. Amén. Porque quítese esa idea de que Dios se va y Dios viene. Eso no es así. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Amén. Y que el Espíritu de Dios te visita de vez en cuando. Dígame, pastor, falsa doctrina, y no dice eso. ¿Qué dice? Mora en vosotros. Entonces, si fuéramos a hablar humanamente, todavía sigue siendo muy maluco comparado con lo que tenemos ahora. Pero si habláramos con Moisés, si habláramos con Aarón, si habláramos con los jefes de cada tribu que se paraban en la puerta de su tienda, dice la Biblia que cuando el torbellino descendía, y ojo, era solo parar a mirar desde lejos, porque solo uno podía entrar al tabernáculo. Si lo recuerda, el sumo sacerdote. Es como si esta noche le hubieran avisado a usted toda la semana: la gloria de Dios va a estar en este recinto, Dios se va a mover, Dios se va a manifestar, y usted venga con la expectativa bien alta y lo paren ahí en la puerta y le digan: pero solo entra el pastor Alejandro. Y usted se goza cuando lo escucha a él danzando allá adentro y glorificando. Eso, el pueblo de Israel con eso se gozaba, hermano.
El que estaba sintiendo la gloria era el sumo sacerdote, era él. Pero había algo que llenaba el corazón de la gente. El sacerdote comenzaba a danzar de alegría y las campanas de su traje empezaban a sonar. Y ese sonido era lo más rico que podía escuchar Israel. Porque ¿saben qué decían? El Señor está en la casa. El Señor descendió a su tabernáculo. El Señor está en medio de nosotros. Dios cumplió que habitaría en medio de nosotros. Denle la gloria, denle la gloria, denle la gloria. Hay alguien que ya está empezando a entender que esta noche aquí hay algo especial. Algo que supera la fase del Dios de las alturas. Algo que supera la fase del Dios del tabernáculo. Tercera, el Dios del templo de Salomón. Vamos por fase, ¿no? Primero, ¿qué? El Dios de las alturas. Luego el Dios de qué? Del camping celestial. Y vamos con la tercera, el Dios del templo de Salomón. Usted va a notar la diferencia. La diferencia es esta. Cuando le dijo a Moisés sobre el tabernáculo, le dijo: ustedes van a hacer un santuario para mí, ¿cierto? Pero cuando le comisiona la tarea del templo a David, porque aunque el templo lo ejecutó, lo realizó Salomón, realmente la tarea se le dio a David, su padre. Cuando él le comisiona la tarea a David, él no le dice: me vas a hacer un santuario. Y le va a poner eso porque esto es importante, hermano. Usa una palabra mucho más íntima, una palabra más cercana. Y ahora Dios le dice: me vas a hacer una casa. Se lo voy a repetir. Ahora Dios dijo: ya no quiero santuario, quiero que me hagan una casa. No sé si usted lo alcanza a interpretar, pero ¿para qué sirve una casa? Para vivir, para morar, para habitar. Ese Dios que descendía de cuando en cuando en forma de torbellino desde las nubes del cielo, que venía de visita de vez en cuando, ese Dios ahora, en otras palabras, le está diciendo a David: me vengo a vivir permanentemente con mi pueblo. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Tiene la diferencia? ¿Cómo usted no lo entendía ahora? Pero ahora yo veo que brota el aplauso, porque ya está teniendo una revelación más profunda de lo que Dios le quiere decir. Me vengo a vivir. Y así como usted se alcanzó a emocionar ahí, usted se imagina a David. Yo me imagino la emoción de David. ¿Cómo, Señor? Sí, una casa. Palabras más, palabras menos. La Biblia dice que por David ser un hombre derramador de sangre, un hombre de guerra, un hombre violento, no se le permite ejecutar el proyecto, y entonces le hereda el proyecto a su hijo Salomón. Y ojo, que yo quiero que usted ponga mucho cuidado en esto, porque a mí desde este punto es cuando realmente, hermano, me empieza a parecer esto tan especial como es. Porque yo me imagino la emoción de David diciéndole desde niño a Salomón: hijo, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro linaje se nos dio una tarea muy especial. Vamos a hacer la transición entre el Dios que visita al Dios que se viene a vivir. Y no puedes olvidar, Salomón, porque es una tarea que se tendrá que culminar en algún momento. La vas a tener que hacer realidad. Yo me imagino a Salomón creció con eso en su mente y la guardó en su corazón. Y yo quiero leerle las palabras de Salomón, pero quiero explicarle algo. ¿Se acuerda que empecé diciéndole que es que hemos normalizado lo que no se puede normalizar? Porque Salomón, en lo que le voy a leer ahorita, hace una expresión que puede ser tomada como una expresión de incredulidad, pero no es incredulidad, es de usted estar maravillado. Como que usted le dijera esta semana, hermano Kevin, le ha dicho a alguien: hermana, no se pierda el culto este sábado, porque Dios se va a glorificar. Y que esa hermana hubiera dicho: ¿es en serio, hermano Kevin?
no es que ella no crea, es que le parece tan impresionante que no simplemente puede decir amén, hermano, así es, sino que verdad, es en serio. Algo así dijo Salomón. ¿Por qué? ¿Sabe por qué sé que no es incredulidad? Porque si hubiera sido incredulidad, Salomón no hace el templo. ¿Para qué lo iba a hacer? ¿Para qué? Si él pensaba que tal vez Dios no iba a cumplir su palabra y se iba a venir a vivir con ellos, ¿para qué hacer templo? ¿Para qué? Él lo construyó porque él creía. Y le voy a decir esto en el nombre de Jesús, que Dios siempre cumple lo que promete. Se lo repito, que Dios siempre cumple lo que promete. Y esta noche hay promesa para esta iglesia, y la promesa de Dios es verdadera. Él creyó, sí, hizo el templo. Y quiero hacerle un apunte aquí. Los lectores de la Biblia saben que el templo de Salomón es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la Biblia, acompañada del arca de Noé, varias que hay por ahí, pero la de Salomón pienso yo que la supera a todas. Permítame usar un lenguaje un poco paisa. En el comercio decimos tiró la casa por la ventana. ¿Se lo ha oído decir, no? Salomón no escatimó, porque él entendía la magnitud de lo que él estaba haciendo. Eso es, hermano, no normalizar. Si fuera normalizar, Salomón ha dicho, hagamos cualquier cosita ahí para que haya donde llegue el Señor. No, él dijo, vamos a hacer algo muy especial. Escribe esto porque yo quiero que usted entienda que uno no puede normalizar lo que no se puede normalizar, lo que es impresionante, lo que es extraordinario, lo que es glorioso. Uno no lo puede normalizar. Y mire cómo actúa una persona que entiende la grandeza de lo que Dios lo puso a hacer. Dice Salomón, he aquí, yo tengo que edificar, dice Segunda de Crónicas capítulo 2 verso 4, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para la colocación continua de los panes de la proposición, para el holocausto de mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Pero desde el verso 5 esto se empieza a poner rico. Mire lo que dice el verso 5. Salomón dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Pero mire que aquí viene lo más rico. Si eso les pareció rico, mire lo más rico acá. Este hombre la tiene clara. Y esto no es incredulidad, esto es saberse impresionar con lo que es impresionante. Verso 6. Más. Ese más es como, ¿será verdad? ¿Será posible? Mire, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿A quién soy yo para que edifique casa? Señor, esta noche acá hay uno de los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese aplauso, ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Él se levanta de su silla y de pie
se va a sentar. Así de pie me va a escuchar la cuarta fase. Porque la cuarta fase es una elegancia. Mire esto. El Dios de las alturas, que luego fue el Dios del camping celestial, que luego se vino a vivir en el templo de Salomón, ahora dice algo más extraordinario todavía. Le dice a Isaías un día, hasta así de pie atento. Siente Isaías la inspiración del Espíritu Santo, y que Dios le dice: Isaías, tome papiro, tome pluma, tome tinta, que voy a hablar. Y entonces Isaías se alista. Habla, Señor, a tu siervo. Y entonces le dice: escriba, mi hijo. Y entonces se alista Isaías y le dice: por tanto, listo, Señor, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, a mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día escribió. Pero lo más impresionante viene acá. Porque el Dios que fue el Dios de las alturas, el Dios del camping celestial, luego el Dios del templo de Salomón, ahora le dice algo extraordinario a Isaías y le dice: porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Se salió de la cajita, se salió del templo, se humanó, se materializó la gloria del lugar santísimo, en lo que la cuarta fase se llama el tabernáculo humano. Oiga, algo que ningún ser humano había experimentado hasta ahora. Dios mismo, hecho hombre, tocando a los hombres así mismo. Tocó a los leprosos, tocó a los pecadores, tocó a las mujeres rameras, tocó al pueblo, los abrazó. La Biblia me dice que había uno que le recostaba en el pecho. Dios mismo, en el tabernáculo humano, como lo dice Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Este texto que dice que es el tabernáculo humano, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios. Sí, aleluya, aleluya. ¿Me vas a escuchar esto? Y me cobro unos minutitos, pero usted no me va a cansar, porque lo quiero así, paradito, porque ya entendemos la grandeza de lo que Dios me está diciendo hoy. Pero ¿sabe? Había gente que no tenía claro quién era él. Algunos decían: ay, es Elías, ay, Jeremías, o algunos de los profetas. Otros decían: es el hijo del carpintero de Nazaret. Otros decían: es el hijo de María. Otros decían: es un blasfemo. Pero un día hasta sus mismos discípulos no tenían muy claro quién era él, porque cayó el viento y el mar, y cuando ellos vieron que la tempestad se calmó, preguntaron: ojo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como no tenían claro quién era él, porque quería que entendieran que ese Dios que estuvo allá en la cajita del templo se había salido y se había humanado. Entonces le dice: ¿quieren saber quién soy? Entonces le dice: Pedro, Juan, Jacobo, vamos, vamos que les voy a mostrar algo elegante. Vamos. Y ojo, porque esto va en secuencia, va a estar muy atento. Los lleva a la cima del monte Tabor. ¿Sí lo ha leído? Más conocido como el monte de la Transfiguración. Entonces, ¿por qué la cima del monte? Porque es que quiso rebobinarles el cassette para mostrarle quién era él. La primera fase había que subir ¿a dónde? Arriba. Los llevó allá para mostrarles que ya no era allá. Muchachos, miren, ya estamos arriba. No pasó nada. Segundo, dice la Biblia que una nube llenó toda esa cima de esa montaña. ¿Sí lo has leído, no? La misma nube que vieron en la segunda fase, que descendía en forma de torbellino y descendía en el templo, descendía. Y en ese lugar la nube se disipó, o sea que no era la nube, no era la cima del monte. Entonces dijeron: de pronto está la nube. No, la nube se disipó. Pero cuando la nube se disipó,
dice que empezaron a ver detrás de la nube el rostro de Jesús que resplandecía, y sus ropas eran blancas como un blanco que nunca habían visto. ¿Usted quiere saber qué fue lo que pasó ese día? Él tomó el pelo de carne de ese tabernáculo y hizo algo como esto, para que entiendan. Lo llevó a la cima del monte para hacer esto. Hizo así, lo corrió un poquitico para que ellos supieran dónde estaba esa gloria que primero estuvo en las alturas, luego estuvo en el templo, luego en el templo en el santuario de Moisés allá, luego en el templo de Salomón. Les mostró que ahora estaba en él. Y cuando ellos ven la gloria de Dios, tiempo después tienen que testificar diciendo, lo dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, lleno, lleno de gracia y de verdad. Ahora le pregunto, la primera nos parecía maluquita y hasta así, la segunda todavía, la tercera quizás, pero si somos honestos, esta cuarta a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado vivirla, ¿sí o no? Tener a Jesús, el cuerpo presente al lado, abrazándolo a uno. Dígame, eso es un sueño para uno. Así se sentían ellos. Pero él les dijo, y quiero que tenga esto en cuenta, para presentar el tabernáculo humano hubo una palabra código que la dijo el profeta, era Emmanuel, que es que lo que justamente él dijo, Dios ahí presente, como él dijo, con nosotros. Usted se imagina a los discípulos, ¿qué más podemos pedir? Tenemos a Dios hecho hombre al lado de nosotros. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué más puede ser mejor que esto? Y ahora les dice, muchachos, me voy. Señor, ¿por qué te vas? Porque si no me voy, no va a llegar la quinta fase. Y la quinta, aunque parezca increíble, es superior a la cuarta. La quinta es más alta que la cuarta. Pero ojo, usted dirá, pastor, no va a predicar la quinta, entonces falta como 20 minutos de mensaje. No. ¿Sabe por qué? Porque la quinta fase no se la voy a contar. La quinta fase la vamos a experimentar en carne propia en este lugar. ¿Qué tal si se viene de su silla y se va a quedar aquí paradito? Rápido, 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 en el nombre de Jesús. Usted que no habla en lengua, usted que quiere seguir gozándose, usted que quiere llenarse hoy de la gloria de Dios, venga, 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 en el nombre de Jesús, venga, 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 venga. Sí, denle ese aplauso ahí mientras los hermanos van pasando. Hagan, hermano, que si toca correr un poquito la silla por ahí, la corremos, pero venga, 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 que vamos a experimentar la quinta fase. No se quede por ahí atrás. Véngase por acá. Usted sabe, hermano, yo no soy de llamar siempre al altar. Hoy lo hago porque estamos en un momento de administración y le invito para que usted venga y se goce del Señor. Se alista, hermano. Se alista. Muchachos, me voy. Señor, ¿por qué te vas? Porque si yo no me fuere, entonces no vendría el Consolador. Señor, ¿y qué es eso? Señor, ¿qué es mejor que tenerte al lado? Ojo a esa palabra, que es muy importante, al lado. ¿Qué va a ser mejor que tenerte al lado? Muchachos, yo sé que les duele que me vaya, pero él les dice, les conviene, les dice en un pasaje, les conviene que yo me vaya. Pero tranquilos, que no los dejaré huérfanos. Sí, me duele un minutito, hermano. Debe libertad en ese momento, que tranquilo que ya le digo el cierre. Vaya adorándolo, vaya glorificándolo en esta hora, vaya dándole la gloria de Dios en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Y les fueron lenguas repartidas como de fuego. Se alista porque le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Y usted cuando le diga eso va a
soltar las palmas, va a abrir su boca y va a ser lleno del Espíritu de Dios. Porque, ojo, ¿por qué le digo que es mejor? Ojo, porque ya no estaba en las alturas, ya no estaba en el tabernáculo, ya no estaba en el templo de Salomón. Ay, tampoco estaba en cuerpo humano en la tierra, pero algo glorioso entró dentro de ellos. Alístese. Recuerda que le dije que la cuarta fase es Dios con nosotros, pues la quinta fase, iglesia, es Dios dentro.